Instituto Mexicano del Transporte. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al seminario. Mi nombre es Eric Moreno de la Coordinación de Transporte Integrado y Logística y esta ocasión les voy a hablar sobre el proceso de investigación en transporte y una revisión de sus fundamentos. El trabajo que se presenta aquí es una propuesta de revisar lo que hacemos los investigadores del Instituto Mexicano del Transporte y la subtitulo como el enfoque científico en transporte porque esa es la recomendación más general que se puede considerar para tener investigación de calidad. ¿Qué les puedo platicar de eh, la investigación que históricamente se ha hecho en el Instituto Mexicano de Transporte? Bueno, la primera publicación técnica de 1988, de Rico y de Buen, titulada El transporte terrestre y la descentralización, revisó ideas sobre el papel que el autotransporte federal en general, carga y pasaje, y el ferrocarril podían tener en el proceso descentralizador del gobierno federal. Ustedes saben que el gobierno federal inició un proceso de descentralización que llevó al INEGI a Aguascalientes, me parece que otras secretarías empezaron a moverse a Tlaxcala, no se ha terminado, pero ese era el tema de investigación en ese entonces y salió publicado en la publicación técnica número 1. ¿Quiénes hacían ese trabajo? Bueno, los primeros investigadores fueron en su mayoría ingenieros que habían experimentado la práctica de investigación en sus posgrados, maestrías o doctorados, y de allí ya tenían una práctica sobre la idea de investigación. No había una escuela para ser investigador, ni había un diplomado para convertirse en investigador. Más bien eran las experiencias del posgrado lo que permitían que estos primeros investigadores empezaran a trabajar en el tema, ¿no? Metodología de la investigación en transporte, ¿qué se ha hecho? Bueno, ¿qué se utiliza? Encuestas, entrevistas, análisis de documentos, artículos, papers, ensayos, análisis de fuentes de datos, todo el mundo las conoce, INEGI, Secretaría de Energía, fuentes extranjeras como el TRB, Transportation Research Board, el Buró de Transporte Estadística de Estados Unidos, en fin, estudios de caso. Análisis estadísticos, por supuesto, que usan regresión, componentes principales, pruebas de bondad de ajuste, un montón de cosas. Análisis espacial y geográfico, experimentos controlados, eso se ve mucho con nuestros compañeros que hacen mezclas asfálticas, hacen monitoreo estructural, etc. Modelos matemáticos y computacionales, modelos de optimización de simulación. Aquí se han hecho trabajos de estilo, métodos numéricos, lo que hacen nuestros camaradas que hacen trabajo de elemento finito en predicción de oleajes, etcétera, ¿no? Esos son elementos con los que se trabaja para hacer investigación. Bueno, en este contexto han surgido nuevos enfoques que parecen prometedores. El Big Data, analítica, el Machine Learning, alias aprendizaje automático, y recientemente algo que ha causado mucha expectación, mucha emoción, es la inteligencia artificial. Ahí está accesible en el chat GPT del OpenAI, en Gemini de Google, en Copiloto de Microsoft. Hay otras más. Cada día aparecen nuevas. Bien, aquí se plantea esta pregunta en este trabajo. ¿La inteligencia artificial puede ser soporte para hacer investigación genuina, válida, correcta en el transporte? ¿La IA podrá competir con los investigadores en el transporte? Es una buena pregunta. ¿Y la IA por sí sola, solita, sin intervención de nadie más, llegará a producir investigación original? Hay gente que ha dicho que pues, va a quitar empleos en algunos casos, en algunos campos. La pregunta en el transporte, que la investigación del transporte será en unos años reemplazada por algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, hoy día no hay una respuesta contundente sobre la confiabilidad de la IA en la investigación. Hay opiniones encontradas. Aquí tenemos a la izquierda al doctor Noam Chomsky, lingüista, perdón, filósofo, una figura de una talla enorme, un profundo espíritu crítico
en particular con el gobierno de su país, con los norteamericanos, y él opina, pues, lo que dice aquí. Ha dicho que es un plagio de alta tecnología el GPT y una forma de evitar el aprendizaje. No cree en la posibilidad de que sea tomado en serio para hacer investigación original o para dar explicaciones que un humano sí podría dar en un contexto de investigación. En otro extremo está el presidente ejecutivo de NVIDIA, una empresa que ha crecido enormemente. Ingeniero eléctrico por Stanford, maestría en ingeniería eléctrica por Stanford, creo, bueno, es el impulsor de esta empresa que ha crecido de manera enorme, es un éxito comercial indudable. Y el señor Jen Huang dice, pues que en unos años superará a los humanos la inteligencia artificial. Esos son los dos extremos de las opiniones. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo trabajar en este contexto con miras al futuro? Y la propuesta es el enfoque científico en la investigación. Se han obtenido respuestas de sentido común. Yo le he hecho preguntas a Gemini y a Copiloto. Y bueno, pues lo que me ha contestado es de mucho de sentido común. Se ve que ha buscado por aquí y por allá. Pero hay otras que claramente están mal, erróneas a todas luces. Sin embargo, hay la idea de que la inteligencia artificial evolucionará hasta llegar a ser muy confiable. En este momento nadie lo puede garantizar. Pues con este contexto actual y en miras al futuro, la sugerencia de lo que yo sugiero en este trabajo es hacer una pausa en el camino y volver a mirar a los fundamentos de la investigación, de preferencia usando el enfoque científico, que es el método robusto y eh, de amplio reconocimiento en todo el mundo como un método que es objetivo, que se basa en los hechos, que confirma las hipótesis, que hace experimentos y además que los resultados que ofrece de la investigación son sustentados y reproducibles en cualquier lugar del mundo. Una vez que un hecho sea confirmado científicamente, se verifica aquí en China, ¿no? Eso es una cosa bien importante. Entonces, ¿cómo trabajar esta vuelta de la mirada a los fundamentos? Hay una propuesta del NCHRPTRB, que es National Cooperative Highway Research Program de los norteamericanos, y el Transportation Research Board. ¿Quiénes son ellos? El TRB pertenece a la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina norteamericana. Es un consultor autónomo que sirve a su gobierno federal. Promueve la innovación y el progreso del transporte por medio de la investigación y sugiere que sea en un contexto objetivo y además interdisciplinario. No nada más ingenieros, sino geógrafos, economistas, matemáticos, físicos, todos. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Bueno, resulta que a finales de los años 90, en Estados Unidos, muchas agencias de transporte hacían investigación, pero el personal que se dedicaba a esto no tenían antecedentes de esa formación ni capacitación previa. Y la situación se complicaba cuando esta gente era asignada a dirigir programas de investigación. Entonces, ¿qué hicieron los norteamericanos al respecto? Pues llegaron a la percepción de que se necesitaba contar con un manual único y extenso de información sobre el proceso de llevar a cabo una investigación en transporte. ¿Qué salió de eso? Bueno, salió un reporte, el NCHRP 20-45, que se llamó Scientific Approach to Transportation Research. Es del 2001, les aclaro, no quiere decir que sea de ayer. Lo desarrolló el Georgia Tech, que es el tecnológico de Georgia, que es una institución muy respetable. Lo hizo para el TRB y lo dejó accesible en línea. El documento, pese a que tiene 23 años, algunas de las referencias de sites en Internet donde se encuentran recursos han cambiado, pero la estructura general sigue vigente. Y sigue vigente porque justamente se preocupa de armar ese esquema global que
muestra cómo se lleva el proceso de investigación en transporte de una manera adecuada. Bueno, para comenzar, luego para continuar, este reporte NSHRP 2045 es de acceso libre en Internet. Aquí está la liga donde se puede consultar. Se puede bajar una memoria local en formato HTML o PDF. Y además también hay un disco compacto, un CD donde se encuentra el material. Bueno, este manual, su objetivo, lo que persigue es mejorar la calidad de la investigación en transporte. ¿A quién va dirigido? A agencias de transporte, departamentos de tránsito, de construcción de carreteras, en fin, donde se hace investigación o se supervisa la investigación. Por ejemplo, esto tiene que ver con que hay agencias de transporte que contratan a consultores independientes que hacen investigación y bueno, hay que supervisar los trabajos. Y también, bueno, sirve para ambientes universitarios donde se estudia el transporte y donde hay consultores también. Entonces comenzamos con la exploración del material de este manual. ¿Para qué se investiga? Bueno, se investiga para conocer nuevos hechos, conocimiento nuevo que no existía, o hechos que se ignoraban, o conocer nueva información. Y hay dos grandes vertientes. La investigación básica, que lo que busca es extender el conocimiento o la comprensión de algo que nos interesa, sin preocuparse por la utilidad de lo que se haya encontrado. Y la investigación aplicada, que se enfoca a obtener beneficios cuantificables, deseables, en un contexto de intereses del transporte. Bueno, este manual en general se enfoca más bien a la investigación aplicada en el transporte, porque la vocación de la mayoría de las agencias de transporte es pues, resolver problemas de transporte, eficientar los sistemas, acabar con la congestión, una serie de cosas, ¿no? Entonces, el enfoque general, aunque es con un enfoque científico, va a la parte de investigación aplicada. ¿Cómo se estructura? Este reporte aparece en dos volúmenes. El volumen 1 dice que su objetivo es mejorar la calidad de la investigación en el transporte. Hace énfasis en la investigación aplicada, pues que es la actividad principal de las agencias. ¿Qué contiene ese volumen 1? Capítulo 1, una introducción a lo que es la investigación. ¿Cómo se concibe la investigación en el transporte, en el campo del transporte? Y una cosa muy importante, los estándares éticos. En esto de los estándares éticos hay que recordar que en transporte de pronto surgen situaciones de disputa, de polémica, en el cual si a uno le piden que investigue, pues tiene que cuidarse de no sesgar sus opiniones. Por ejemplo, lo que está pasando con las críticas a los doble remolque, que algunos dicen que deben salir de la carretera, otros dicen que no. Y hay un montón de ejemplos. Esa parte es bien importante porque aparentemente, en especial con los investigadores más jóvenes, que yo creo que a ellos les va a caer muy bien toda esta visión, eh, pudiera parecer que la investigación es neutral, pero no siempre es así. Bueno, después capítulo 2, ¿cuáles son los principios de la investigación científica? Insisto, algo que todo el mundo más o menos conoce, que es la observación del fenómeno de interés o del objeto de interés, el planteamiento de hipótesis, proposición de experimentos o maneras de comprobar, y bueno, buscar que el resultado sea reproducible, en fin. Esos principios son importantes en el caso también de la investigación en transporte. Luego, ¿cómo va el proceso de investigación? En especial, esta parte, el capítulo 3, trata de cómo se manejaría un proyecto de investigación completo desde que se hace la propuesta, se elige al equipo de investigadores de acuerdo a sus calificaciones, se plantean las necesidades del cliente, todas esas cuestiones que nosotros manejamos cotidianamente aquí, el seguimiento de los proyectos, en fin, ¿no? Todas esas cosas que hay que estar consciente. Luego viene la parte de colecta y manejo de datos, que eso es muy común, hay que ir conseguir datos y depurarlos y hacer algo con ellos y ver si sirven o no.
Y luego la parte de cómo se hacen los reportes y las presentaciones. Reportes porque finalmente debe haber un paper, debe haber un informe de investigación o una publicación técnica. Y presentaciones que son importantes cuando se tiene un cliente externo al que hay que mostrarle los resultados logrados en la investigación. Bueno, básicamente ese es el gran esquema, el gran marco de referencia bueno, uno podría revisar con calma y detenerse en la parte que más le interese. El volumen 2 complementa al volumen 1. Y eso es muy importante el complemento porque da detalle suficiente para la selección, la aplicación y la interpretación adecuada de las técnicas estadísticas que se usan en transporte. Eso es muy importante porque mucha gente, bueno, hay investigadores que tienen la formación universitaria en estadística y pues han hecho ejercicios de regresión, de análisis de varianza, en fin, una serie de cosas y la aplican en sus proyectos, lo cual es totalmente válido, pero es importante tener conciencia de cuál es la metodología original, y cómo se debe de seleccionar, aplicar y sobre todo interpretar. Capítulo 1, la identificación del entorno empírico, en el caso de los estudios de ese estilo, empíricos. Capítulo 2, manejo de datos, herramientas de análisis y la mecánica de ese análisis. El capítulo 3 es muy importante, identificar el método estadístico apropiado. Por ejemplo, en lo que son estudios de elección discreta, están los modelos Logit o Probit y esas cosas, donde los supuestos que se manejan de errores normalmente distribuidos en una regresión múltiple lineal ya no aplican, entonces hay que usar otra cosa, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿de qué estoy hablando? Hay que ver si para este problema puedo aplicar un método tradicional de regresión o no lo puedo aplicar y por qué sí o por qué no. Porque finalmente el resultado de la investigación debe estar justificada en el sentido de que usaron un método apropiado, lo seleccionaron bien y además la interpretación de los resultados es correcta. Sirve como sustento a lo que se encontró en la investigación. Capítulo 4. Los modelos típicos en variables continuas, ANOVA, análisis de varianza, regresión, series de tiempo. Se mencionan ahí los detalles y cómo funcionan esas técnicas. Capítulo 5, variables dependientes discretas, los típicos modelos Logit, Logit anidado, Probit, etc. Y finalmente, en el capítulo 6, métodos no paramétricos para datos categóricos, de categorías, y ordinales, que también son importantes para algunos ejercicios, ¿no? Bueno, básicamente esa es la estructura del report, del manual, y ahora me voy a la carátula de presentación. Si ustedes abren el manual, ya sea que tengan los archivos en un USB o tengan el disco, van a encontrarse con esta portada. Está el Georgia Tech, ahí está bla bla, Online Documentation, volúmenes 1 y 2. Bueno, para irme un poco más cercano a esta presentación, me voy ahora a seguir con el manual en sí mismo, que lo tengo aquí cargado. Bueno, miren, esta es la carátula que aparece. En esta última parte, lo que voy a hacer ya nada más para revisar. De entrada, aquí hay un glosario alfabético de términos estadísticos y de investigación que son de utilidad, pero bueno, eso es lo de menos. Lo que quisiera hacer en esta parte es mostrarle algunas cuantas vistas del contenido del manual y bueno, pues cómo puede resultar útil para la gente que hace investigación. Por supuesto, los investigadores establecidos hace años ya se saben esto de para arriba y para abajo, pero quizás pudieran encontrar algún detalle interesante. Y los investigadores más jóvenes, yo creo que tienen un chance de revisar esto para reafirmar sus conocimientos sobre práctica de investigación. Pero bueno, en fin, voy a comenzar con esto, ¿no? Contenido. Aquí comenzamos el volumen 1, el capítulo 1, introducción, habla de la investigación. En particular, la investigación en transporte. Da en este ejemplo una visión
de lo que es el transporte. El transporte es el acto de mover personas y bienes, punto. Esa es una versión muy sucinta, muy concreta. La investigación del transporte involucra estudios pertinentes en cuanto a la comprensión, déjame quitar esta cosa que me está estorbando, el diseño y el funcionamiento de los sistemas de transporte, incluyendo planeación, diseño, construcción, operación, seguridad, mantenimiento de instalaciones de transporte y sus componentes, la economía, el financiamiento, la administración de las facilidades de transporte y los servicios y la interacción de los transportes del sistema con otros, etcétera, etcétera. Describe lo que es de interés para la investigación del transporte. Y claro, se va a la clasificación clásica de modos: carretero, ferroviario, aéreo, marítimo, o bueno, agua, y otros como eh, caminata, bicicleta, tuberías, en fin, ¿no? Habla de una administración, de una clasificación alternativa en cuanto a la parte de administración, planeación, nos incluye los pronósticos y el impacto de los análisis de impacto social, ambiental, económico, energético, cuestiones de diseño de materiales, de suelos y geología, mantenimiento, tráfico, operaciones y control, iluminación y visibilidad, seguridad, en fin, ¿no? Entonces, este esquema permite en un momento dado, en una discusión sobre qué estamos investigando, poner orden en las ideas y decir, bueno, la investigación en transporte puede caer en alguna de estas clasificaciones. Bueno, eso es en en la investigación en transporte, ¿no? Dice aquí, prácticas profesionales y éticas en la investigación. Bueno, técnicas de tratamiento de datos, valores en la ciencia, conflictos de interés. Bueno, esto es importante. Dice, un conflicto de interés ocurre cuando un individuo mantiene una posición privada que podría influenciar o parece influenciar el juicio profesional. Esto es bien importante. O sea, uno debe de tener conciencia de que muchas veces lo que está trabajando puede tener una implicación de tipo económico, político o de otro orden. Y bueno, pues hay que estar conscientes de que los conflictos de intereses se deben de resolver de una manera razonable, ¿no? Aquí da algunos ejemplos. Dice, por comparación podría parecer que algunos cuantos pocos conflictos de interés en la vida del investigador podrían surgir, en especial cuando hay una agencia de transporte que es la que fondea la investigación. Hay situaciones en las cuales el conflicto podría ocurrir, por ejemplo, un investigador evaluó un producto o un proceso de una compañía donde él tiene intereses financieros. Relaciones externas que no están a la mano, o sea, involucra a trabajo con familiares o amigos. O un investigador trabaja privadamente para una compañía y además hace negocios con su empleador. Bueno, pues, ¿cómo? Esta clase de cosas aclaran lo que sí se vale, lo que no se vale, lo que hay que evitar, en fin. Y como se dan cuenta, el manual ya lo reporta, porque esto no es una práctica que ocurra nada más en México, sino que ocurre en todos lados. Bueno, aquí cuestiones de autoría, reconocimientos, luego. La parte de principios de investigación científica, en especial, habla del método científico, que todo el mundo conoce: hipótesis, evaluación, causa y efecto. Aquí en causa y efecto menciona un hecho muy interesante. Bueno, se los voy a poner al final. Habla de las correlaciones. Y si uno quiere explicar un efecto observado y decir que ha encontrado que la causa es tal o cual, y de acuerdo a la investigación, dice al final, un mecanismo debe estar establecido. Se pueden correlacionar muchos factores, pero a menos que exista una explicación viable, creíble, de cómo los factores están relacionados, entonces la relación se podría asumir como casual y no causativa. No importa qué tan fuerte sea la correlación. En pocas palabras, una correlación fuerte no implica causalidad. Ese es un error muy común cuando la gente dice, yo encontré una correlación muy intensa entre esto y esto, por lo tanto lo primero es causa de lo otro. No. Aquí, por ejemplo, este es un reto para la inteligencia artificial: explicar creíblemente y con sustento que una
causa produce un cierto efecto, no es cualquier cosa y no basta con la correlación. Bueno, en fin, también menciona algo interesante que últimamente se ha utilizado, es los métodos inductivo, deductivo, que todo el mundo conoce, y abductivo. Aquí les platica esa variante de los métodos de investigación que vale la pena darle una revisada. Bueno, me estoy apurando porque me está viniendo el tiempo encima. Luego, el proceso de la investigación, como la selección del proyecto, las calificaciones de los proyectos, el personal, etcétera, el plan de trabajo, su seguimiento. Colección de datos y manejo. Por ejemplo, aquí dice, cuestiones que resultan después de la colección de datos. O sea, ya junté mis datos. ¿Y luego qué hago? Bueno, aquí en especial es interesante que dice, bueno, ¿qué pasa si hay huecos en mis datos? ¿Cómo los manejo? Una manera es dropping, o sea, deshazte de un dato cuando, cuando la correlación sea muy pobre entre las variables de interés. Tienes una variable que mediste, pero tiene muchos huecos y su correlación es pobre, descarta. Hay otra que no puedes descartar. Ah, entonces predices su valor utilizando regresión lineal y rellenas el hueco. Y un comentario sobre los outliers, que cómo manejar este asunto de los valores, eh, eh, se me va la palabra, los extraordinarios, vaya. Eh, Eso es importante en la práctica porque luego uno no sabe qué hacer cuando falta la información. Bueno, reportes y presentaciones, lo que ya todo el mundo ha manejado, cómo organizas tus reportes, sus contenidos, usos y mal usos de las gráficas. Aquí traigo un ejemplito muy interesante. Hay que tener cuidado con las escalas, por ejemplo, aquí rápidamente. Aquí, bueno, esto es una explicación muy simplona de con dos puntos determinar una recta cuando la tendencia es esta curva, pues es una locura, ¿no? Pero también pasa lo mismo cuando cambiamos las escalas. En esta escala, esos datos y estos datos son los mismos, pero aquí la escala usada da la impresión de que el crecimiento es modesto, mientras acá la escala usada da la impresión de que el crecimiento es rápido, es mucho más elevado. La moraleja es que hay que uniformar en las escalas en todas las gráficas. Si yo voy a usar de 0 a 40, todas con 0 a 40. O si no, de 0 a 35, todas con, en fin, varios consejos para no meter la pata con las gráficas. Y bueno, me voy rápidamente al volumen 2, identificación del entorno empírico, bla, 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 a propósito, investigación predictiva, explicatoria. Y bueno, nos vamos rápidamente a tipos de investigación, modelos estadísticos, cómo se usan, escalas de medición, y luego vienen hipótesis testing y todo lo que hay que saber sobre eso. Paso 1, cómo le haces, paso 2, paso 3, formula la regla de edición. Y luego una cosa muy importante, misconception number 1, o sea, errores de concepción sobre las pruebas de hipótesis. Alfa no es el error más importante, hay que tener cuidado. Los resultados del test no son incondicionales, no. Todas estas cosas hay que leerlas para no hacer mal uso de los resultados de una prueba de hipótesis. Bueno, y viene más abajo, bueno, rápidamente, identificación del método estadístico adecuado. Aquí prácticamente les platica cómo elegir el método de acuerdo a las variables. Acá se habla del manejo de los datos, etcétera. Ya me apuro. Y luego viene variables continuas y rápidamente empieza, ¿qué es el análisis de varianza y para qué sirve? ¿Cómo se usa? Supuestos, bla, 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 referencias, metodología, aplicación. Luego, segunda técnica, ¿para qué sirve la regresión lineal? ¿Cómo se usa? En el caso de la regresión múltiple, la lineal, bla, 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 bla. Y luego, series de tiempo. ¿Para qué sirven las series de tiempo? ¿Cómo se usan? Luego, los modelos de supervivencia y de riesgo. ¿Cómo se usan? ¿Para qué sirven? Lo mismo acá, cuando las variables son discretas, los típicos modelos logit, anidado logit, modelos probit, cómo se usan, cómo se interpretan, regresiones logísticas, regresiones de Poisson, en fin. Finalmente, métodos no paramétricos. Cuando hay que echar mano de esta clase de métodos, el propósito de los métodos gráficos, etc. Y por supuesto,
La prueba de Wilcoxon, aquí vienen sus supuestos, entradas, salidas, la de Mann-Whitney y varias más explicadas sobre cómo usarlas y cómo aprovechar sus resultados. Bueno, con esto termina. El volumen 2 también tiene varios apéndices que se pueden consultar, pero finalmente, ya para cerrar, déjenme mostrarle además que el manual, aparte de dar toda esta información, que por supuesto uno no se la va a acabar en un fin de semana, es un material para estar consultando y afinando los procesos que se utilizan hasta que queden bien y que nos acostumbremos a ellos. También ofrece otra cosa bien interesante este manual. Por ejemplo, aplicaciones. Me ofrece en aplicaciones, no tienes aplicaciones en artículos publicados, en puentes, bridge, en environment, ambiente, en materiales, en pavimentos, etcétera, 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 planeación, seguridad, tráfico, muchos temas de transporte y no solamente te dice del tema, sino que te muestra aquí el PDF del artículo publicado en el Transportation Research Record de 1995 o en el Journal of Transportation Engineering de bla, 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 etcétera. Eso es por tema, pero por técnicas también. Por ejemplo, técnicas. El análisis de varianza. ¿Dónde se ha usado? En artículos sobre puentes, en ambiente, en materiales, en pavimentos, en planeación, en seguridad. Por ejemplo, en seguridad. Mira, aquí hay alguien que habla estimación de los efectos de la sección, cross-section, del diseño de la cross-section en varios tipos de, ¿verdad? Quiero ver el artículo. Entonces le doy aquí, ching, ahí está. Se tarda un poquito, pero me abre el artículo y al abrir el artículo yo puedo ver el autor, los autores, cómo aplicaron el análisis de varianza en este artículo que ya fue seleccionado, revisado y aceptado en una revista. Es una manera de asomarse al know-how, cómo le hicieron, cómo publican, cómo reportan, cómo interpretan. Eso es realmente muy útil. Y pues sí, ya estoy terminando. Finalmente, en recursos hay varias cosas que uno puede revisar aquí y muchas de las ligas de Internet que están aquí ya no están actualizadas, pero al menos las instituciones que las publican sí están ahí. Bueno, yo con esto termino. Mi comentario final es que yo los invito a revisar este manual. Para los que tenemos alguna experiencia en investigación, yo mismo lo he usado. Yo no he leído el manual de etapa a etapa completo. He revisado varias partes que me han servido muy útiles. Y en especial a los investigadores nuevos, yo los invito a revisarlo para ir orientando su práctica de investigación y mejorar cada vez más la calidad de la investigación en este instituto. Bueno, con esto yo termino, apenitas en el tiempo, y pues muchas gracias a todos por sus comentarios y cualquier cosa que quieran comentar o platicar más tarde, pues tienen mi correo electrónico. Instituto Mexicano del Transporte.